En esta segunda parte vamos a ver algunas de las características generales del DNA, los estudios que se hacen y por qué es que ha evolucionado esta área tan importante, no solamente para los biólogos o los químicos, sino para nosotros como médicos e incluso en el área clínica. Entonces es muy importante que sepamos esta información para poder leer los artículos médicos y para poder entrar a las sesiones de los seminarios, pero también para que tengan un entendimiento más a profundidad de la endocrinología y de la medicina en general. Existe algo que se llama el dogma de la biología molecular. Ya para empezar, la palabra dogma ni siquiera es bien vista, ¿no? Pero bueno, existe desde hace mucho tiempo este dogma en donde se creía que la mayor parte de la información, bueno, que toda la información genética surgía del DNA y que ese DNA se tenía que transcribir a un RNA y ese RNA nos iba a dar como consecuencia una proteína y que por lo tanto solamente podía existir este camino en esta dirección. Existía también la duda de, bueno, ¿para qué tener esa burocracia, por decirlo de alguna manera? ¿Por qué no directamente del DNA a la proteína? ¿Para qué tienes este intermediario que es el RNA y demás? Y eso pues es derivado de que no conocíamos la mayor parte de las funciones de estas moléculas y estas sustancias. Entonces teníamos la idea de que el DNA era tu destino. Toda la información de qué eras y quién eras estaba codificada ya en tus genes y si tenías una mutación ibas a tener una enfermedad. ¿Por qué? Porque esa mutación se iba a convertir en un RNA alterado y ese RNA alterado iba a dar como consecuencia una proteína alterada que era la que íbamos a poder detectar más fácilmente en una enfermedad. Sabemos ahora que existen algunos otros procesos importantes, no solamente la replicación del DNA o la transcripción, sino muchos otros elementos que están sucediendo entre estas sustancias que indican a la misma célula o desde la célula a estas sustancias cómo proceder. Toda esta información, como ven aquí, empezó apenas hace unos cuantos años, menos de 50 años, que empezamos a conocer realmente cómo funcionaban nuestras células y ha sido producto de muchos premios Nobel el hecho de que tengamos esta información. Entonces, sigue siendo una cuestión importante el desarrollo de la información a nivel molecular y seguimos teniendo más y más información conforme va pasando el tiempo. Así es que es muy probable que la información que ven y que vieron incluso en su carrera de medicina o hace algunos años ya no esté actualizada. Sin embargo, hay algunos conceptos importantes que deben de saber. Entonces, en este dogma, lo que nos llama la atención o la razón por la cual se sigue estudiando es porque sabemos que tenemos un DNA, un genoma humano, donde tenemos 46 cromosomas con más de 3.000 millones de bases, pero solamente tenemos poquitos genes a los que llamamos codificantes. Entonces, ¿qué sucede con toda la otra información o con todas las otras bases que en teoría no están codificando información? Tampoco sabíamos entonces si tenemos el RNA, que todo el conjunto de RNA de una célula en un momento dado se le llama transcriptoma. ¿Por qué tenemos tantos transcritos si nada más tenemos 31.000 genes? Y ¿por qué podemos obtener más de 300.000 moléculas de estos 90.000 transcritos si nada más tenemos 31.000 genes? Entonces, todo eso es lo que surge como una pregunta de investigación y esa es la curiosidad que debemos tener no solamente los científicos básicos, sino todos los médicos, porque hay alguna información aquí que no me está cuadrando. Y finalmente en las proteínas, al conjunto de proteínas igual de una sola célula en un momento determinado se le llama proteoma. Tenemos en realidad 90.000 tipos básicos de proteínas, pero muchos millones diferentes de estas mismas proteínas. Entonces, ¿cómo se da tanta variación a partir de tan poquitos genes y para qué tenemos entonces tanto DNA si no lo estamos usando? Entonces, lo que sabemos ahora es que en el DNA existen los conceptos de mutaciones y polimorfismos, que ahorita vamos a ver también, pero que también existe esto que se le llama variación epigenética.
Todas estas palabras, por favor, hay que también empezarlas a leer y conocer, saber de qué estamos hablando porque son temas frecuentes en la lectura de artículos médicos y en especial en endocrinología. Sabemos que también pueden existir cambios en la maquinaria de transcripción conforme vamos creciendo, envejeciendo, si nos enfermamos, esta maquinaria puede ir cambiando y también va a ser diferente en una célula, en una neurona, que en la piel, que en un intestino. Cada una de las células va a tener variaciones en esta maquinaria y por supuesto que va a tener entonces una diferente expresión de esos mismos genes. También sabemos que dentro del RNA puede haber errores en la transcripción o después de la transcripción. La transcripción es el término para referirse desde el DNA hasta el RNA y del RNA hacia las proteínas se les llama traducción. Entonces, tanto en la formación del RNA como en la lectura del RNA o los procesos que sigue después el RNA puede haber causas de variaciones, algunas de ellas serán normales y otras anormales. Y también la maquinaria de traducción va a tener sus problemas y de manera normal las células, una vez que tienen esa proteína, van a hacer modificaciones a esas proteínas. Raramente una proteína tal cual se tradujo va a secretarse. Lo que sucede casi siempre es que la célula en el aparato de Golgi y algunos otros organelos va a pegarle algunas moléculas como azúcares, lípidos o alguna otra cosa que van a servir como señalización o que nos van a servir también para que esa proteína dure más o menos tiempo o pueda ser dirigida a una zona especial dentro de la misma célula o dentro de otras células. Así es que como vemos, una sola imagen de tener un gen a un RNA, a una proteína, pues realmente es muy incorrecto y por eso es que se sigue utilizando el término dogma central para explicar esta información, pero ya no es lo real. El DNA, pues obviamente también se duplica, se replica a sí mismo y entonces dentro de esa misma duplicación pueden existir variaciones, cambios, recombinaciones o algunos otros procesos que hacen que a pesar de que sea la misma información básicamente pueda haber algunas variaciones o errores. Ahora sabemos también que el RNA puede convertirse en DNA, que es lo que hacen las enzimas de transcripción reversa y que es ahora en la moda lo que está haciendo el COVID-19, ¿no? Es un retrovirus. Y también sabemos que las mismas proteínas o la producción de estas proteínas y su degradación pueden regular al mismo DNA. Y existe también genes que transcriben o que nos dan al final como un producto una proteína que va a colocarse dentro del mismo DNA y regular si se produce más o se produce menos. Entonces, la línea no va nada más en un sentido, sino que va también de regreso y en cada uno de estos pasos puede haber errores o cambios o modificaciones normales dentro de la misma célula que nos van a dar toda la variación que nos hace ser individuos diferentes a otros individuos de nuestra misma especie, pero también diferentes a otras especies. En el genoma humano, entonces, hablamos ya del DNA codificante. Ese DNA codificante, ¿qué significa? Pues significa que codifica, ajá. Antes se creía que era solamente entonces RNA y ese RNA nos iba a dar como producto final una proteína. Entonces, sabemos ahora que los productos no necesariamente van a ser todos proteínas, sino que algunos de ellos pueden ser RNA, nada más, ¿no? No van a llegar a transcribirse hasta una proteína. ¿Y para qué quiero entonces yo ese RNA? Bueno, pues para ser también regulador y el RNA tiene muchas otras funciones que ya también ustedes verán en las siguientes clases. Y entonces todo el otro DNA que es no codificante es DNA basura. Eso es algo que pues pensábamos todavía hace unos 20 años que era basura únicamente, que era sobrante, que no servía para nada. Y como buenos investigadores que se están volviendo ustedes también desde las primeras clases de endocrinología, lo que tienen que saber es que ese DNA basura
Obviamente no es basura. La mayor parte de las cosas que tenemos como seres biológicos, como seres vivos, no va a estar desperdiciada ni está ahí por una razón eh, de casualidad. La mayoría de ellas, algunos sí son residuos, algunas sí son herencia de algunas otras funciones que teníamos antes, pero la mayoría de ellas va a tener una función. Entonces, cuando ustedes empiecen a leer artículos científicos, lo que van a ver es que se representa al DNA y se pone una flechita así angulada en donde empieza a leerse un gen. O sea, el gen empieza a partir de esta base y de aquí en adelante está el gen de la tiroglobulina, de la hormona de crecimiento, de cualquier otra proteína que ustedes conozcan. O como ya hablamos, de un RNA regulador. Pero entonces esto que tenemos acá es la secuencia codificante. Y entonces todo lo demás, ¿qué va a ser? Bueno, pues ahora sabemos que existen una gran cantidad de cosas que están ahí que no son basura. Algunas de ellas, como les decía, son secuencias conservadas. Conservadas, eso significa que las venimos arrastrando, tal vez algunas desde que éramos pequeñas células individuos unicelulares. Hay algunas secuencias que parecen ser muy conservadas entre especies y que nos permiten a nosotros también hacer muchos experimentos y muchas inferencias en cuanto a la evolución y cuanto a los cambios que hemos sufrido nosotros como especies. Algunas veces tenemos más de una copia de un gen y también a eso que se le llama carga genética, pues va a tener una importancia en nuestro cuerpo, ¿no? Algunos genes ancestrales, por ejemplo, como les decía, en cuanto a cuestiones conservadas o de herencia, pues también pueden estar ahí duplicados y a veces están activos y a veces no. Puede ser que tengamos a lo mejor, y no lo sabemos, una secuencia similar a la hemoglobina de un pez, que en algún momento cuando nos salimos del agua y nos convertimos en animales terrestres, nos sirvió para empezar a transportar el oxígeno de manera más eficiente y a lo mejor nuestro DNA no se ha deshecho de ese gen y ahí está y está en activo. Pero en realidad no es que sea basura, ya no lo usamos en este momento, pero biológicamente puede resultar muy costoso eliminar un gen que no estás usando. Entonces muchas veces lo que hacen los organismos es que inactivan esos genes, los dejan dormidos y algunos de ellos van desapareciendo conforme pasa el tiempo, otros se quedan ahí. Algunos genes también solamente son activos en una fase de nuestro desarrollo. Puede ser que solamente sean genes que estaban activos en partes del desarrollo embrionario, como ciertos tipos de hemoglobina que ya no debemos de tener en fases adultas. Y estos genes inactivos tampoco desaparecen, ahí se quedan, nos sirven para un momento específico, pero se inactivan ya cuando somos organismos adultos. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que estos genes cuando no se inactivan de manera adecuada o se vuelven a activar por alguna razón en fases tardías, también se pueden asociar a problemas como tumores o enfermedades. Existe ahora una muy buena parte de nuestro DNA, es algo que se le llama un gen saltarín o un transposón, y parece increíble, pero nuestra molécula de DNA no es estable, no es esa misma línea siempre, sino que tenemos una gran cantidad de información que se está moviendo de manera activa entre las mismas partes del DNA. Este es un tema muy interesante, no lo vamos a cubrir ahorita en las clases, sin embargo sí les recomiendo que cuando tengan tiempo lo lean. También hay algunas zonas que son muy repetitivas, secuencias en donde tenemos guaninas y citosinas en miles y miles y miles de pares de bases y que este DNA realmente no codifica para una secuencia específica, sin embargo es muy importante para la célula porque nos ayuda a darle la estructura en tercera dimensión a nuestra molécula, porque aquí lo vemos como una estructura plana, sin embargo sabemos que no es así, tiene una forma específica ese DNA y para que se pueda leer de manera adecuada y sirva a sus propósitos, debe conservar una estructura específica en tercera dimensión, que nosotros no vamos a ver en un dibujo, ni lo vamos a ver ni siquiera en un microscopio, pero que a nivel molecular estas secuencias repetitivas le indican a la célula
qué partes debe de leer, en dónde las debe de leer y cómo conservar esa estructura tridimensional para seguir funcionando adecuadamente. Eso entre otras cosas, porque también hay algunas secuencias repetitivas muy importantes que ustedes conocen como telómeros, y esos telómeros indican la edad de la célula y la somete a procesos biológicos como el envejecimiento o la senescencia de la célula. También es algo muy importante para que la célula sepa si debe entrar o no en un ciclo. Entonces, van a escuchar mucho las palabras mutación y polimorfismo, y estoy segura de que a un nivel muy básico comprenden la diferencia entre una mutación y un polimorfismo. Generalmente se habla de una mutación cuando no está presente en la mayor parte de las personas y está directamente asociada a una enfermedad. Y un polimorfismo es una variación que se encuentra en más del 1% de la población y que se puede considerar como normal. Y es un normal entre muy grandes comillas, porque esto es una definición tradicional o es la manera como la empezamos a dividir. Sin embargo, no es tan clara esa división. Por ejemplo, las personas que tienen anemia de células falciformes, existe una gran población de personas que tienen esta alteración o este cambio y que tal vez en algún momento fue una cuestión adaptativa en un cierto grupo poblacional, pero que fuera de esa situación ya no es adaptativa y que entonces en este momento se considera ya una enfermedad y sin embargo hay muchas personas que la tienen y entonces se considera una mutación ya, pero en realidad es un polimorfismo. Entonces, ¿cuál es la realidad? Bueno, la realidad es que es el mismo fenómeno. Tenemos un cambio en la secuencia de nuestro DNA y ese cambio puede ser un cambio de un solo nucleótido, como vemos aquí, esto significa single nucleotide polymorphism. Entonces, solamente es un solo nucleótido el que está cambiando, sin embargo, la expresión de ese gen varía por completo. Puede ser que haya cambios mucho más grandes, eliminaciones completas de DNA y demás. Entre más grande es, pues más probable es que sea una mutación y no un polimorfismo. El polimorfismo en realidad se trata más bien de cambios de bases únicas. Las mutaciones de bases únicas pueden generar polimorfismos si se encuentran en una cantidad suficiente de población, aunque pueden predisponernos a ciertas enfermedades, no necesariamente las van a causar. Entonces, la variación entre seres humanos, o sea, entre cualquier persona que existe en Wuhan comiendo un murciélago y entre un mexicano comiendo un taco al pastor, va a ser 0.1 a 0.04 la variación en nuestro genoma. Realmente es muy poquita la diferencia que tenemos entre nosotros. La mayor parte de nuestros genes que están involucrados en generar brazos, piernas, un cerebro con conexiones más o menos funcionales, excepto si eres a lo mejor político o alguna cosa así, pero la mayor parte de los humanos vamos a tener las mismas características, 2 ojos, 2 oídos, un corazón, y ese corazón tiene que estar girado hacia el lado izquierdo y conectado a una aorta. Entonces, para que todas esas cuestiones funcionen de manera similar en todos los humanos, se requiere que los genes sean prácticamente iguales. Entonces, en la mayor parte de esos genes no vamos a notar una diferencia. La poca variación que tenemos, que son esas regiones específicas del DNA en donde nosotros ya sabemos que hay mayor cantidad de variación, pueden ser en donde se presenten estos polimorfismos que son los que van a dar esa variación en la expresión de nuestra información genética, en que si somos más gorditos, más chaparritos, más morenos, o que si tenemos más propensión a la diabetes o a una enfermedad tiroidea o a una enfermedad en específica o no. Entonces, tanto una mutación como un polimorfismo pueden causar una enfermedad o favorecerla, sin embargo, puede ser que la diferencia sea en cuántas personas tienen este cambio. ¿Y por qué es que esta división es un poco artificial? Bueno, porque este 1% se eligió como un número totalmente arbitrario. O sea, no hay una razón biológica real para decir esto es un polimorfismo y esto es una mutación. Entonces, esta es información que ha ido cambiando de manera importante en los últimos años.
Ahora, otra pregunta que se deben de hacer y que va a cuestionar mucho sus creencias filosóficas, religiosas, biológicas, médicas y demás, es si de verdad ustedes creen que el DNA humano es el más evolucionado, que nosotros como especie somos la cuestión más importante que le ha sucedido al planeta, somos lo máximo y somos los más interesantes. Si nosotros consideráramos a lo mejor el número de cromosomas que tienen los organismos, podríamos llegar a pensar que sí, porque tenemos más cromosomas, por supuesto, que un protozoario, más cromosomas que el maíz, más cromosomas que un canguro, porque tenemos 46 cromosomas, 23 pares de cromosomas. Sin embargo, vamos a pensar que algunos de nuestros compañeros humanos, porque no todos son ancestros, o sea, nosotros como especie de Homo sapiens no venimos de una línea de humanos primitivos nada más, sino que existieron varias especies de humanos y resulta ser que el Homo sapiens se deriva de una de esas líneas que tuvo la suerte de sobrevivir a diferencia de otras líneas de humanos, pero no fue tanto porque nuestra inteligencia y nuestros cromosomas nos ayudaron más que a los demás, porque todos los otros humanos también tenían 46 cromosomas y por si no lo sabían, el 4% del DNA que tenemos todos nosotros viene de un neandertal. Entonces, en realidad no es que seamos una especie distinta a ellos, separados ni evolucionados de ellos, sino que más bien evolucionamos a la par y nuestra especie tuvo la suerte, ahí sí a lo mejor suerte o las condiciones para sobrevivir a diferencia de otras líneas de seres humanos. Ahora, sigamos con el número de cromosomas. Si seguimos pensando que el número de cromosomas nos indica que nosotros como especie somos más evolucionados, pues lamento decirles que la planta del tabaco tiene más cromosomas, los simios también tienen más cromosomas, los peces, estos peces cebra, ustedes los deben de conocer muy bien porque son de mis favoritos y sirven mucho como modelo animal para las cuestiones neuroendocrinas. Un burro tiene 62 cromosomas y algunos peces pueden llegar a tener hasta 104 cromosomas. Entonces, el número de cromosomas que tenemos no nos indica si somos evolucionados o no evolucionados, son las funciones que tenemos. Simplemente son caminos diferentes que tomó la naturaleza y que le han funcionado a cada una de las especies. Lo que sucedió entre los simios y los humanos es que aparentemente dos de nuestros cromosomas se fusionaron en diferentes partes y que nosotros ahora las compactamos en 46 cromosomas y los simios los siguen usando en 48 cromosomas y esta división sucedió hace millones de años desde que nos separamos entre francamente simios y francamente humanoides u homo o especie homo, ¿no? Pero la diferencia que tenemos con nuestros primos los simios pues es un poco más que entre con los neandertales y otras especies de humanos, pero aún así somos muy, muy similares a estas especies en cuanto a los genes que tenemos, la cantidad de genes y cómo funcionan estos genes. ¿Por qué? Porque los simios también tienen un corazón, también tienen dos ojos, también tienen dos orejas, también tienen dos piernas y tienen dos brazos, las usan de manera distinta y entonces sus genes requieren una conformación diferente en cromosomas diferentes para poderlas usar de manera más adecuada y más apropiada para sus propias funciones. Y los peces, bueno, pues también, o sea, ellos a lo mejor se han tenido que adaptar a diferentes cambios en el agua, temperaturas, localizaciones, cambios climáticos y demás, y entonces esos genes no les sirven a ellos tanto estando compactos en un solo cromosoma, sino que necesitan tenerlos más dispersos en 104 cromosomas para poderlos utilizar rápidamente y en la manera en la que ellos lo necesitan. Entonces, muchas veces estas cuestiones de los cromosomas y demás nos hablan de la adaptabilidad que tiene algunas especies para adaptarse a los cambios en el medio ambiente, puesto que esos genes ancestrales o esas copias de genes siguen estando ahí y se pueden activar de manera más rápida, es decir, tal vez en unas carpas que viven poquitos años,
en unas cuantas generaciones se pueden adaptar al agua salada o al agua dulce a una cierta temperatura, mientras que los humanos, que a lo mejor tenemos esos mismos genes ahí, nos vamos a tardar 8 o 10 generaciones en hacerlo porque nuestros genes están distribuidos de manera diferente. Entonces, las plantas y los animales todos compartimos esa característica de tener cromosomas, pero la manera en la que los usamos es distinta. También se va a hablar un poco sobre la epigenética. Y la epigenética, entonces, lo habíamos visto en una de las gráficas previas, los cambios que puede tener ese DNA para modificar la expresión de un mismo gen. Entonces, esos mismos 31,000 genes o 10,000 genes que tenemos se van a expresar de manera distinta entre la misma especie, incluso, por ejemplo, entre hermanos gemelos. Tienen exactamente el mismo DNA, tienen la misma información genética, el mismo ambiente y todo, pero uno de ellos tiene una enfermedad y otro no. Uno de ellos tiene más capacidad para esto y el otro no. Entonces, eso nos habla de que incluso teniendo la misma información genética, no vamos a tener la misma expresión. Y eso también nos hizo pensar, bueno, ¿qué está pasando? Porque si son gemelos idénticos, no se comportan de la misma manera. Entonces, algunas de estas cuestiones de epigenética lo que hacen es, por ponerlo de una manera sencilla, es abrir o cerrar el DNA, hacerlo más compacto o hacerlo más laxo. ¿Y cómo logramos eso con el mismo DNA? Bueno, pues resulta ser que hay algunas partes, algunas secuencias específicas de ese DNA, también de esa parte de DNA que considerábamos basura, que lo que permiten es que se puedan pegar algunas sustancias a ese DNA y entonces aflojarlo o apretarlo, por ponerlo muy sencillo. Entonces, cuando un DNA tiene la capacidad de pegar estas estructuras que se llaman metilos, lo que hace es cerrar esa secuencia y hacer que no se pueda leer. Y cuando se le ponen acetilos, lo hace más amplia, más fácil de leer y entonces este gen sí se expresa. Algunas de las zonas o de las secuencias que tenemos en donde se puede poner metilos o acetilos dependen de la herencia. Hay algunos genes, por ejemplo, que nosotros tenemos los dos alelos de papá y de mamá, que se metilan de manera diferente dependiendo de si es un alelo paterno o materno. Entonces, cuando es el alelo paterno se metila y el materno se acetila o al revés o los dos, o dependiendo del tipo de gen, esa estructura va a tener una predisposición por herencia, uno, y por el origen de esa célula para expresarse o no expresarse. Y una muy buena parte también depende del ambiente intrauterino. Por eso hemos visto ahora que el hecho de que una mamá tenga diabetes gestacional y que ella ya haya tenido problemas de obesidad y sobrepeso, incluso diabetes antes del embarazo, va a generar un ambiente intrauterino que va a modificar entonces la expresión de los genes de manera que su bebé va a tener mayor predisposición también a tener obesidad, sobrepeso y diabetes. Entonces, ni siquiera es algo que la mamá esté haciendo en el momento del embarazo, son cosas que ya se hicieron desde hace años previos. Si la mamá tuvo un mal cuidado de su dieta, no hace ejercicio, también ya tiene varias generaciones con diabetes, pues aunque se cuida mucho en el embarazo, es muy probable que vaya a tener cierta expresión. Obviamente que si no se cuidan en el embarazo, pues va a ser peor, ¿no? Pero este tipo de información nos dice, bueno, ¿por qué en esta familia tienden más a tener diabetes y por qué cada generación es más y más y más y más temprana la enfermedad? O también hay algunos experimentos muy interesantes que, bueno, se han hecho muchos en animales y demás, pero uno que sucedió totalmente involuntario y bastante feo, que fue durante la Guerra Mundial, en los niños que tuvieron hambruna y que durante esta guerra en el invierno se quedaron sin comer y que si las mamás, o sea, si las mujeres estaban embarazadas en ese periodo, en ese invierno, los niños tuvieron mayor problema para su desarrollo metabólico y que ahorita ya es la segunda generación de personas que se están investigando
o sea, la abuela estuvo embarazada en la Segunda Guerra Mundial, los hijos tuvieron problemas en su desarrollo metabólico y ahorita los nietos siguen teniendo esa alteración, pero son manifestaciones diferentes a pesar de que son familia. En cuanto al crecimiento, en cuanto al peso, en cuanto a diferentes estudios, son bastante interesantes esas cortes que se hicieron y que tiene mucho que ver con la epigenética, porque los genes en realidad no pueden mutar en los humanos tan pronto como para darnos una adaptación para la hambruna de un invierno. Entonces, lo que se hace es que se modifica la expresión de esos genes en un periodo corto, pero que en las siguientes generaciones sigue teniendo una repercusión. Entonces, tanto nuestro estilo de vida como los químicos, y dentro de estos químicos hay algo que se llaman los disruptores endocrinos, algo de lo que también van a tener que leer en las futuras clases, que son sustancias que simulan hormonas o que simulan alguna señalización hormonal y que nos pueden dar alteraciones en cómo se expresan estos genes. Y eso, bueno, incluye también radiación y los voy a invitar a ver el siguiente video respecto a, son generalidades también de los tipos de técnicas que se utilizan para evaluar esta información celular.